Tengo 80 años ya y, si me vieras por la calle, lo más seguro es que solo verías a una señora más de pelo blanco, alguien invisible que ya cumplió su parte y que ahora nada más se sienta a esperar que el tiempo pase en silencio. Pero lo que te vengo a decir hoy no es un consejo dulce de abuelita, ni una de esas frases bonitas que se escriben en las tarjetas de cumpleaños. Es un aviso urgente que la mayoría de las mujeres de mi edad prefieren llevarse a la tumba por pura vergüenza o por miedo a que las tachen de amargadas. Me pasé 8 décadas siendo exactamente lo que el mundo quería que fuera, sirviendo de cimiento para construcciones que ni eran mías, y apenas ahora, con la piel ya toda marcada por los años, me doy cuenta de que la mayor parte de mi vida fue un ensayo general para una obra donde nunca me dejaron salir al escenario. Escucha bien lo que te digo, porque el reloj no se detiene por las que deciden anularse, y el costo de ser la mujer perfecta es, casi siempre, el sacrificio callado de tu propia alma. Una cuenta que nadie te va a ayudar a pagar cuando el arrepentimiento te toque la puerta a medianoche. Casi todo mi camino me la pasé con la idea fija de que estaba haciendo lo correcto, siguiendo un guión invisible que me prometía la felicidad a cambio de aguantarme y renunciar a lo mío. Fui la hija que nunca dio problemas, la esposa que tenía la casa como un espejo y la cena calientita, la mamá que les adivinaba el pensamiento a los hijos antes de que abrieran la boca para pedir algo. Ante los ojos de los demás, yo era el mero ejemplo de la virtud, la mujer de fibra que aguantaba el tirón sin chistar, y yo sentía un orgullo así como secreto por ese reconocimiento, creyendo que mi valor estaba en que tan útil era para los demás. Seguí cada regla de la sociedad, me tragué cada consejo sobre cómo una mujer debe ser paciente y comprensiva, armando una vida basada en la idea de que, si cuidaba a todos a la perfección, el destino tarde o temprano me iba a cuidar a mí, dándome un premio mágico que llenaría todos mis huecos. Lo que no veía en ese entonces es que esa normalidad era, en realidad, una trampa muy bien adornada, donde cada halago que recibía solo servía para reforzar los barrotes de mi propia cárcel doméstica. No estaba viviendo un romance de película ni una aventura épica, nada más estaba operando en automático, cumpliendo ritos que parecían sagrados pero que no eran más que obligaciones disfrazadas de amor y devoción a la familia. Se sentía bien ser necesaria, ser el eje sobre el cual giraba el mundo de los demás, y confundí ese cansancio que ya traía en los huesos con la satisfacción del deber cumplido, sin darme cuenta de que me estaba borrando poco a poco detrás de las cortinas de mi propia casa. Una se acostumbra al peso del sacrificio cuando todo el mundo te dice que ese es tu papel más noble, y me clavé en esa rutina sin preguntarme nunca quién era yo cuando se apagaban las luces y ya nadie necesitaba nada de mí. Mi error no fue un crimen de esos apasionados ni una decisión arrebatada, sino un desgaste lento y silencioso que duró décadas, hecho de puras concesiones diarias que parecían cualquier cosa en el momento. Aprendí a decir que sí cuando todo mi cuerpo gritaba que no, no más por evitar un pleito en la mesa o para no echarle a perder el domingo a alguien que quería más que a mí misma. Cada vez que guardaba un deseo mío en un cajón con llave, aquel curso que nunca tomé, ese viaje que fuimos dejando porque los niños necesitaban brackets, o ese libro que se llenó de polvo en el buró, en realidad estaba firmando un cachito de mi propia sentencia de muerte. Creía ciegamente que mi tiempo era de todos, algo que le pertenecía primero a mi marido, luego a mis hijos y, al último, a las 1000 exigencias de una casa que nunca dejaba de pedir atención. Todo el mundo veía eso como algo admirable, casi heroico, y yo recibía los aplausos de los vecinos y la familia como si fueran medallas de honor por haberme vuelto una experta en dejarme para después. Me convertí en la cuidadora perfecta, la que sabía exactamente dónde estaban los calcetines perdidos, pero que no tenía ni la menor idea de dónde había dejado sus propios sueños de juventud. En las fiestas familiares, yo era la que servía, la que limpiaba, la que se fijaba que todos estuvieran a gusto, mientras mi propia voz se volvía un susurro que ni yo misma alcanzaba a oír. Sentía una satisfacción media amarga por ser la última en sentarse a comer, pensando que ese martirio de diario era la prueba de mi buen carácter, sin ver que estaba mal acostumbrando a los que me rodeaban a verme nada más como una función, como un aparato de la casa que nunca necesita mantenimiento ni cariño, nada más que sirva. Con los años, esa anulación por amor se volvió mi única identidad, y le empecé a tener miedo a cualquier ratito libre que no estuviera lleno de servir a otros. Me sentía culpable si me pasaba media hora viendo el jardín sin hacer nada de provecho, como si descansar fuera un pecado contra mi misión de ser la base de todos. El error estaba tan clavado que empecé a vigilar mis propios pensamientos, cortando cualquier chispa de individualidad que pudiera poner en riesgo la rutina familiar que yo cargaba en mis espaldas. Veía a otras mujeres y era lo mismo,
lo cual me daba un consuelo falso, haciéndome creer que ese era el destino natural de la que nace para cuidar, una cruz que había que cargar con resignación y una sonrisa fingida, mientras la vida de verdad pasaba allá afuera, del otro lado de la ventana de mi cocina. Hoy veo para atrás y me doy cuenta de que ese altruismo era, en el fondo, pura cobardía, un miedo paralizante de descubrir quién era yo si no estaba ocupada resolviendo broncas ajenas. Usé la necesidad de los demás como un escudo para no enfrentar el vacío de mi propia existencia y, al hacerlo, les enseñé a todos los que amaba a usarme como un tapete donde se limpiaban los pies antes de irse tras sus propios logros. A lo mejor tú sientes ese mismo cansancio ahorita, un agotamiento que ni durmiendo se quita, y tal vez te mientes diciendo que es por la familia o por el futuro, pero la neta es que solo estás cavando un hoyo donde, en unos años, no va a quedar más que la sombra de lo que pudiste ser. El error es creer que el sacrificio trae gratitud, cuando lo que de veras trae es pura dependencia de los otros y una soledad de la fregada para la que se dio hasta que no quedó nada. Lo que rompió mi piloto automático no fue un estruendo, sino un silencio que calaba hasta los huesos y que se quedó en la casa justo después de que se fue el último hijo y que mi marido faltó. Una tarde de martes, me vi parada a mitad de la sala, con las manos vacías, viendo los muebles que había pulido por décadas y cayendo en cuenta de que no había nadie que me pidiera un vaso de agua, nadie que se quejara de la comida y nadie para quien yo tuviera que ser el puerto seguro. El vacío de esas paredes no era nada más porque no hubiera gente, sino porque yo no estaba dentro de mi propia historia. Era como un escenario de teatro que se quedaba montado aunque ya se hubiera acabado la obra y se hubieran ido todos los actores. Por primera vez en 60 años, el reloj de la cocina sonaba solo para mí, y ese sonido, que antes era el ritmo de mis obligaciones, se volvió el recordatorio constante de que no sabía qué hacer con mi propia libertad. Me acuerdo que fui a la cocina por pura inercia, abriendo el refri para planear una comida que nadie se iba a comer, y de repente sentí el peso de la realidad como un golpe en el estómago. Me vi las manos, gastadas por el cloro y por el esfuerzo de sostener el mundo de los demás, y me di cuenta de que me temblaban no nomás por la edad, sino por el susto de ya no tener nada que cargar. El silencio de la casa estaba tan pesado que podía oír mis propios latidos, y la sensación era como haber despertado en una isla desierta después de pasar toda la vida en medio de una gritadera. No hubo drama ni llanto fuerte, nada más la verdad pelona de que el templo que construí para los demás ahora era una ruina donde vivía sola, rodeada de cosas que contaban la historia de vidas que no eran la mía. En ese momento, me senté en la mesa del antecomedor y me quedé viendo cómo bailaba el polvo en la luz del sol que entraba por la ventana, sintiendo una falta de aire que me venía desde el alma, esa angustia de quien cacha que el después por fin había llegado y yo no tenía nada guardado para él. La casa, que siempre fue el símbolo de que yo era muy movida y valía mucho, de repente se volvió un museo de sacrificios inútiles, donde cada cuarto me recordaba un deseo que ahogué por una armonía que ahora me dejaba desamparada. Me cayó el 20. Con una claridad que dolía, de que me había pasado la vida entera emparejando el suelo para que los otros caminaran, pero yo nunca di un paso hacia mi propio destino. Ese vacío era el pago final por haber sido una mujer ejemplar, una soledad absoluta en un espacio que adorné con el sudor de mi propia anulación. El colapso que vino después no fue un arranque de coraje, sino una caída libre en un pozo de preguntas que no sabía responder. Caminaba por los cuartos preguntándome, con un nudo en la garganta, si ya no soy la esposa de nadie, la mamá de nadie ni la que cuida a nadie, ¿quién sobró aquí adentro? Daba miedo darme cuenta de que me había vuelto una desconocida para mí misma, una sombra que tomaba la forma de las paredes de los demás y que, ahora que las paredes se habían caído, no tenía forma propia. Me pasaba horas sentada en el sillón, cuestionando cada no que me dije a mí y cada sí que les regalé a los otros, sintiendo esa incomodidad insoportable de notar que viví décadas enteras nada más para cumplir expectativas ajenas que hoy no significan absolutamente nada. Las preguntas me perseguían como fantasmas. ¿Por qué nunca me puse ese vestido azul que tanto me gustaba y lo guardé para una ocasión que nunca llegó? ¿Por qué dejé que el miedo a no ser suficientemente buena mandara en cada paso que di en esta casa? Sentía una presión en el pecho al ver que mi identidad era nada más un rompecabezas de servicios prestados, un pegoste de necesidades de otros que me puse encima de mi alma hasta que la asfixié. Era la amargura de ver que fui la gerente de una empresa llamada Familia, pero que, al jubilarme a fuerzas por la soledad, no tenía derecho a ninguna pensión emocional, a ningún fondo de reserva de recuerdos que fueran míos y de nadie más. Ese fue el punto de más oscuridad,
porque no había a quien echarle la culpa más que a mí misma y a mi creencia ciega de que anularse era el camino a la santidad. Sentía un asco existencial al mirar mi pasado y ver solo una fila de trastes lavados, ropa planchada y caprichos ajenos cumplidos, como si hubiera sido nada más una herramienta en la mano de quien quisiera usarme. La incomodidad de notar que mi vida se vivió hacia afuera, para que los demás la vieran, me dejó en un estado de alerta constante, donde el silencio de la casa se volvió el tribunal donde yo era, al mismo tiempo, la acusada y la jueza. Por fin estaba libre de exigencias, pero esa libertad pesaba como el plomo, porque no tenía ni la más remota idea de cómo empezar a existir para mí después de tanto tiempo siendo nada más el fondo de la vida de los demás. La verdad que aprendí, sentada en esas ruinas de silencio, corta como navaja, nadie va a venir a darte un premio por haberte abandonado, y la cuenta de tu sacrificio la vas a pagar tú solita, con tu tiempo. Nos enseñan que la bondad que nos destruye es una virtud o una nobleza de mujer, pero la neta es que eso no es amor, es miedo a no encajar y una búsqueda desesperada de una gratitud que nunca llega. La verdad cala porque es simple. Tú no eres responsable de la felicidad de adultos que funcionan a costa de tu propia alma, y cada vez que te pones al último, le estás enseñando al mundo que tu lugar es exactamente ese, al final de la fila, donde nada más quedan las obras para ti. Olvídate de esas frases que dicen que el amor es darse por completo. El amor que no te incluye a ti es nada más una forma lenta de suicidio emocional que la sociedad aplaude porque les conviene a los que reciben. Al mundo le encantan las mujeres que se anulan, porque las mujeres vacías de sí mismas son espacios fáciles de llenar con los sueños de otros, con el trabajo de otros y con la comodidad de otros. La verdad es que el tiempo que perdí siendo ejemplar para mi marido y para mis hijos no se me regresó como compañía o reconocimiento. Simplemente se esfumó, se volvió la vida que ellos vivieron mientras yo nada más miraba. No hay gloria en el martirio de la casa, nada más queda el olvido de quien pudiste ser si hubieras tenido el valor de ser un poquito menos atenta y un poquito más fiel a tu propio corazón. Ahora, quiero que dejes de hacer lo que estés haciendo y te veas las manos. Veas tu día y la lista de pendientes que todavía tienes que sacar hoy. Te ves en mi espejo, ¿verdad? Veo cómo andas a las carreras queriendo que no se te caiga ningún plato, cómo usas tu cansancio como gasolina para que la vida de todos a tu alrededor funcione de maravilla mientras tú te vas marchitando al final del día. Crees, allá muy en el fondo, que ese agotamiento es una prueba de amor, una marca de carácter que algún día te van a pagar con un descanso que nunca aparece. Pero déjate cuento un secreto que viene del futuro. Ese futuro que estás armando para los demás, sin incluirte tú, es un desierto donde vas a caminar sola. ¿Por qué sigues aceptando ser la sombra en tu propia vida, pensando que tú no va a destruir el mundo, cuando en realidad es lo único que salvaría tu alma? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para darte cuenta de que los mismos patrones que me enterraron en vida te están pasando a ti ahorita, en este preciso momento? Dices que es no más por un tiempo, que cuando los niños crezcan, cuando el trabajo se calme o cuando salgan de deudas, por fin te vas a hacer caso, pero el tiempo es un canijo que no acepta promesas de pago. Si no dejas de ser el cimiento donde todos pisan, vas a despertar a los 80 años, como yo, dándote cuenta de que los demás siguieron sus vidas con la energía que tú les diste, y tú te quedaste nada más con el cansancio acumulado. ¿De veras quieres llegar al final del camino y ver que fuiste nada más la escenografía donde pasó la vida de otros? ¿O vas a tener el valor de armar el alboroto necesario para empezar a existir ahorita, antes de que el silencio de la casa sea tu única compañía? No te estoy pidiendo que dejes tu casa o que mandes todo a la fregada así por así, pero te estoy suplicando que empieces a ser egoísta hoy, recuperando pedacitos de placer que no tengan que ver con servirle a nadie. El camino a la libertad empieza con un no que llevas años guardándote en la garganta, una pequeña negativa que va a sacar de onda a los que ya se acostumbraron a que tú siempre estés ahí. Cómprate algo que nada más tú quieras. Salte a caminar sola sin rumbo o de plano deja los trastes en el fregadero mientras te lees un libro que te haga sentir viva otra vez. Deja de pedir perdón por ocupar espacio, por tener deseos o por no estar disponible para arreglar broncas que adultos hechos y derechos pueden arreglar solos. Empieza ya, aunque no sea perfecto, a retomar las riendas de lo que tú quieres, porque cada espacio de vida que recuperas es una parte de tu alma que regresa a casa, y no necesitas permiso de nadie para ser la dueña de tu propio tiempo. Hoy veo mis 80 años y siento el peso de cada década que se me escapó entre los dedos queriendo ser lo que el mundo esperaba de una mujer. Me pasé 60 años viviendo un error adornado con flores y platos limpios, creyendo que mi anulación me iba a hacer eterna en la memoria de los que amaba,
pero la eternidad no existe para quien se borra a sí misma. Es un arrepentimiento seco, sin el drama de las lágrimas, pero con la lucidez que cala de quien sabe que la mayor parte del viaje ya pasó y yo estaba bien ocupada cuidando las maletas de los demás. Me quedan pocos años ahora, tal vez unos cuantos más, pero por primera vez los vivo de verdad, sin el peso de lo que otros esperan sobre mis hombros ya cansados. Cambié décadas de una perfección de mentiras por un puñado de años de una realidad imperfecta, pero que por fin me toca por derecho y por elección. Es raro darse cuenta de que viví mucho más tiempo como una función que como una persona, y ese contraste es lo que más me duele cuando cierro los ojos para dormir. El arrepentimiento no es por haber amado, sino por haber usado el amor como excusa para no enfrentar el miedo de ser yo misma, sin importar mi papel en la familia. El tiempo perdido no vuelve, y cada minuto que le dediqué a ser la cuidadora olvidada es un minuto que le robaron a la mujer que pude ser si hubiera tenido más pantalones. No me tengo lástima. Nada más siento la urgencia de quien sabe que el sol ya se va a poner y que cada rayito de luz ahorita es demasiado valioso para desperdiciarlo dándole el gusto a quien nunca va a aprender a darme las gracias. Esta lucidez que me llegó tarde es mi única herencia, y te la entrego como un aviso de alguien que ya vio el final del camino y sabe que no hay medalla para quien llega allá habiéndose olvidado de sí misma. La decisión ahora es tuya, y necesito que entiendas que nadie va a venir a tocarte la puerta para darte el permiso que tanto esperas para empezar a vivir. El tiempo es una corriente que no frena para los que tienen dudas, y cada segundo que te la pasas siendo nada más el fondo de la vida de los demás es un segundo que le quitas a tu propio futuro. Puedes seguir siendo la mujer ejemplar, la base que no se dobla y el ángel de la guarda de todos, recibiendo aplausos que no te quitan el frío, o puedes decidir, ahorita mismo, que tu vida tiene un valor sagrado que no depende de que tanto le sirves a los demás. El espejo no miente y el silencio de la vejez nos llega a todas. La pregunta que te va a dar vueltas en la cabeza en unos años es si tuviste el valor de ser la protagonista de tu historia o si nada más viste el tiempo pasar por la ventana de la cocina. Si esto te caló o te tocó alguna herida, a lo mejor es la señal para pasarle esta verdad a otra mujer que también se está borrando, o para que dejes aquí mismo la promesa de que, desde hoy, ya no vas a ser la última de tu propia lista.